¿Alguna cuestión? ¿No? Ahí por ahí. Seguimos entonces. Estábamos, me parece que aquí, hablando de la librería HTTypes y seguimos con una práctica de HTTypes en esta semana. Entonces, vámonos, creo que estamos aquí en warning the use of all arguments Kali. En esta parte vamos casi que mejor, porque ahí sobre el fondo negro no se ve mucho, pero la idea aquí era usar también otro ejemplo de transformación árbol. Fíjense que hemos visto un poquito de todo. Hemos empezado viendo un poco de análisis léxico, un poco de análisis sintáctico, un poco de análisis de ámbito, y ahora estamos un poco viendo cómo hacemos tree transformations en el AST. Y en este ejemplo realmente no es ni siquiera una AST, es más un traversing, lo que se plantea. Se plantea que lo decíamos, vamos a aumentar un poco porque me da la sensación de que para allá para el fondo, si están interesados. Eso que este es un ejemplo de qué cosas puedes hacer. Por ejemplo, estás en una empresa y tienen un montón de código JavaScript de muchísimos años y resulta que tienen código viejo y quieres transformar el código viejo en código nuevo. Eso es típico. Estás usando React, los de React te cambian de la versión 2 a la 3 o de la 3 a la 4 y resulta que ya un montón de código que habías hecho en React pasa, bueno, sigue funcionando, sigue tal, pero quieres mantener la empresa en punta y quieres pasar a algo. Y entonces tienes que transformar todo ese montón de código y tienes que poner a un montón de programadores a ir cambiando, cuando es una tarea un poco repetitiva, ¿no? A ir cambiando el código. Y no vale hacer replace, porque con el código hacer replace es muy peligroso. Si haces un replace de carácter general en todos los ficheros, es muy posible que no quede consistente. Entonces, una cosa que se puede usar para es este tipo de herramientas, que analizan el código, es analizar el código y entonces haces una adaptación. Por ejemplo, en este caso, lo que tenemos es, se supone código que utiliza arguments Kali, pero arguments, ya hablábamos el otro día que arguments es un objeto que existe en todas las funciones de JavaScript, que existe prácticamente desde el principio de JavaScript, pero en ECMA, no sé qué versión, dejó de estar recomendado. No solo eso, se le considera deprecated. De manera que si tú mantienes un código con eso, pues la verdad que te interesa a lo mejor transformarlo. Entonces ese es el problema que estamos abordando. O sea que, ¿cómo se usaba? Pues para cosas como esta, como si tienes una función que quieres hacerla recursiva, ¿vale? Como no podías poner el nombre, no le podías poner el nombre a una función expression, era anónima, no podías hacer la llamada recursiva porque no la podías llamar, pero entonces decías, bueno, pues es arguments.cali porque te daba la función. Eso era. De manera que, vámonos aquí a Visual Studio Code
Y esto debería de estar aquí en Hello AST Types. Lo tienen en el repo de ejemplo que les he dejado. Y este se llama Spread Operator, no. Check this usage, no. Lo debo tener abierto fácil. Este se llama, vamos a ver, este es Functions and this is Member Expression, creo que se llama. El fichero que tienen que ver. Visit Member Expression. Vamos a hacerlo más grande. ¿Ahí está bien o necesita más grande? Una más. Vale. Entonces lo vamos a probar con este código, ¿no? Está bien, pero vamos a ver. En realidad es sencillo porque lo que tenemos que hacer es detectar, aquí en los apuntes de la... no, esto está en el repo, en el readme del repo. Lo que tenemos que hacer es... No, a ver, aquí. O sea, este es el árbol más o menos de la función, cómo queda. O sea, la estructura del árbol de var fac igual a función es un árbol así. Y fíjense que claro, como se llama arguments.cali y lo que queremos es pillar dónde está arguments.cali, ¿vale? Pues va a ser un nodo member expression. O sea que en la versión simplificada del árbol, para no estar viendo mucho, hay que buscar por los member expressions y lo que hay que buscar es que el objeto, el hijo de tipo objeto, sea arguments y que el cali sea cali, ¿vale? El llamado sea cali. O sea que lo que hay que hacer es identificar esos nodos. Y fíjense que eso, lo que que los hijos, porque aquí en esta compactación, en esta versión compacta no se ve, pero este hijo izquierdo se llama, como se ve aquí en esta sesión con el nodo de REPL, si yo llamo a Spree, ¿se acuerdan que con Visitor Keys siempre puedo ver, voy a hacerlo un poco más grande, con Visitor Keys puedo ver cómo se llaman los hijos de un nodo? De manera que si digo Visitor Keys Member Expression, me sale que es el array Object Property. Y con AST Types tiene también el método getFieldNames, que lo hemos mencionado. Y la diferencia con getFieldNames, aquí lo he abreviado a GFN, es que getFieldNames te da todos los campos del árbol. O sea que, por supuesto, tiene Objective Property, pero tiene también el type, todos lo tienen. Tiene un optional y un computer. ¿Alguien sabe? Sí, ya lo dijimos. ¿Qué significaba computer? ¿Se acuerdan? Dijimos en otra clase. ¿No? Muy bien, muy bien. ¿Por qué? Porque en la de corchetes es computer. Es decir, cuando tú tienes un objeto, tú puedes decir a punto X. Y eso sería not computer. Computer es falso. Pero tú puedes decir a el corchete y llamo una función a la que le paso parámetros 2, 3 y z. Y a lo mejor esto me devuelve la string X. ¿Sabes? Es absolutamente dinámico. Entonces, computer está true cuando se ha accedido al atributo vía esta sintaxis, que es dinámica. ¿Alguien sabe lo que es el campo optional? También ese es un campo que es porque estamos usando, me parece ahí, bueno, sí, porque estamos usando ahí types.
una sintaxis que tienes en, a ver si lo digo bien, creo que es así, punto de interrogación o sin interrogación. Yo soy súper disléxico y a veces cambio las cosas. Y orden, ¿de acuerdo? ¿Pero conocen el operador punto de interrogación? En JavaScript estás todo el tiempo. ¿Alguien lo conoce? ¿Sí? Sí. ¿Qué hace? Cuéntame. Si, por ejemplo, A no está definido, no te va a decir. Si, por ejemplo, A no está definido, cuando tú pones A.x, A tu error. Claro, sí. Pero si pones A para introducir un punto X, no te va a hacer para interesante. Eso es. Eso es muy bien explicado. Muy bien explicado. Es decir, si X no existe en el objeto A, podemos obtener un error y el intento de acceso falla. ¿De acuerdo? Si ponemos a punto de interrogación X o A, sí, creo que sí es punto de interrogación, punto. Ya no falla. Simplemente dice, bueno, pues no lo intento porque no existe. Es decir, es un equivalente a if A, si existe A, punto X, hago A punto X. Y si no existe, no lo hago. ¿Se ve? De manera que eso es el... Entonces, eso, que a la hora de visitar, entonces, ¿qué tenemos que visitar para detectar la presencia de arguments.cali? Pues tenemos que hacer un visit, ¿se acuerdan? Y tenemos que hacer un visit a member expression. ¿Vale? Y luego dentro de member expression lo único que tenemos que hacer es pillar si el hijo object tiene un identificador que es arguments y el hijo, ¿cómo se llama? Cali, perdón, property, lo he dicho mal, el hijo property tiene, o sea que es trivial, es una cosa tan sencilla como esta, no sé dónde se ve mejor, si aquí o aquí. Aquí está más grande a lo mejor. Pero fíjense cómo, bueno, sí, otra cosa que se ve en hemos usado N, que es name types de la librería ST, que tiene el método check, o sea, tiene métodos checks para cada uno de los tipos de nodos que hay en el AST. Y entonces tú puedes decir, este nodo es de verdad un identificador, o sea, sí. Fíjense que lo que hacemos es, perdón, que se vea completo. ¿Vale? O sea, estamos visitando un member expression, ¿de acuerdo? Tenemos el nodo y entonces decimos, tu hijo object es un identificador, que debería ser. Y tiene de nombre arguments. Y tu hijo property es un identificador y tiene de nombre Kali, ¿de acuerdo? Pues este es un caso de hacer el warning y luego llamamos al distraverse para que siga la búsqueda. O sea que sencillito. Bueno, vamos a echarle un vistazo a otro ejemplo también en este caso sí que vamos a transformar el árbol y es un poco el ejemplo de la práctica, solo que en la práctica ustedes tienen que hacer un poquito más de lo que, no solamente este caso, pero digamos que se trata de traducir el operador punto punto, el operador spread, ¿de acuerdo? El operador punto punto X, que se conoce como operador de spread, de ECMA 6 a versiones anteriores. Por alguna razón, tú quieres que tu código se soporte en navegadores viejos, y entonces, claro, pues necesitas transformarlo. Evidentemente eso ya lo hacen la mayor parte de los compiladores que hay de JavaScript, soportan ECMA 6, pero bueno, vamos a hacerlo nosotros a pelo. Entonces, yo creo que todo el mundo sabe cómo actúa el operador spread, pero bueno, vamos a
O sea que el operador spread, como dice aquí, permite, se puede usar sobre un array, se puede usar sobre un objeto y se puede usar sobre los argumentos de una función. O sea que se puede usar en los argumentos de una función, en los arrays literales y en un objeto. Aquí tiene un ejemplo. Bueno, vamos a copiarlo y lo hacemos en la... O sea, tenemos una función. Esta función lo que tiene de característico es que requiere 3 argumentos, ¿de acuerdo? Pero puede ser que tú quieras llamarla con un array. Si yo la llamo con un array, yo defino const numbers igual a 1, 2, 3 y la función sum la llamo simplemente con numbers, ¿de acuerdo? Como sum, su código lo que hace es return x más y más z y espera 3, pues claro, lo que me produce es una burrada. Convierte, fíjense que la burrada es una canca burrada, porque lo que hace es que convierte el objeto array a una cadena, encima como es JavaScript, y acaba produciendo una auténtica barbaridad. Sin embargo, si lo llamamos con .numbers, y eso es lo que hace el operador spread, el operador spread convierte el array en una lista de parámetros, ¿de acuerdo? Y funciona. Ahora, el number 0 es... se ve. Pero el recíproco también es cierto. Es decir, permite un número de variable de argumentos, como se dice ahí, que son recibidos desde dentro de una función. Es decir, que si tengo una función como esta, y el último argumento, ¿de acuerdo? Función tutu. Fíjense que aquí la sintaxis es que el último argumento recibe el operador de spread, y eso significa que esta función recibe los argumentos que quieras después del primero, o sea que el primero va a ir a X cuando se le llame, pero el resto de argumentos se va a meter en un array, y desde el punto de vista interno de la función tutu es un array. De manera que por eso puedo poner rest.length, ¿vale? Y yo puedo llamar a tutu con, yo qué sé, la x a 2, y luego pongo 4, 5, 6, y como he pasado 3 elementos, ¿de acuerdo? Eso lo que devuelve es la x, que es 2, más el rest se convierte en un array en tutu, como se le suma rest.length, nos da 5. ¿Sí? Pero también, por ejemplo, puedo decir otros usos del... Tengo un array, x igual a 1, 2, 3, ¿de acuerdo? Y puedo decir que y es otro array, por ejemplo, yo qué sé, 4, 5, 6, y poner .x, ¿de acuerdo? Y lo que va a ocurrir es que en mí va a quedar insertado, aplanado el array x. Y lo mismo con los objetos, es decir, que yo puedo tener un objeto que tiene atributos x e y poner punto, y el objeto que meta se aplana y entra dentro del otro objeto. ¿Se entiende? Es una forma cómoda de clonar, no clonar porque es una copia superficial, es una shallow copy, ¿eh? No es una copia profunda. O sea, las referencias a referencias no se hace un clonado, sino solamente es superficial, igual que en el array. En el array, en este caso, porque son valores y es una copia completa, pero en general es una shallow copy. ¿Se ve? Vale. Entonces, de lo que se trata, o de lo que te piden en la práctica y aquí, es que implementes el operador de spread
para las funciones, de manera que puedas soportar una entrada como esta, ¿vale? Y para eso, pues lo que haces es lo que hacían los programadores antes de que existiera el operador spread. Y bueno, probablemente hay más de una solución, pero digamos que un programador antiguo lo haría como aparece aquí. No sé si se lee bien con los colores, pero digamos que declararía la función tutu con un solo parámetro, pero se aprovecharía de que JavaScript es muy permisivo y permite luego llamarla con 80. ¿De acuerdo? Entonces, la declara con un solo parámetro y como tiene todos los argumentos en el objeto arguments, ese objeto que es como una especie de array, dice, pues nada, lo único que tengo que hacer es acceder a los argumentos que están ahí. Y entonces cojo los argumentos y me quedo con todos menos con el primero, porque claro, el primero es X. O sea que tengo que contar cuántos me han puesto aquí en la interfaz, en la lista de parámetros. Si tiene 3, pues los restantes son a partir del tercero, los posteriores al tercero. Vale, ¿y cómo lo hago eso? Pues resulta que lo puedo hacer haciendo argumentos.slice. O sea que si yo hago arguments, los arrays tienen un método que se llama slice, que tú le das un índice. Y bueno, si quieres un punto determinado, pero si no le das el punto determinar, lo que te cogen es del array del índice para adelante. Y eso es el array que te devuelve. ¿Se ve? Entonces, bastaría con hacer un arguments.slice y obtener, y entonces ahí tendremos el resto de los argumentos que se les está pasando a la función. ¿Se ve? Ahora, resulta que no puedes hacer arguments.slice porque resulta que arguments no es un array. Pero lo que decíamos el otro día, arguments no es un array. Y entonces no puedes usarlo. Pero resulta que JavaScript tiene un método que se llama call, las funciones en JavaScript. Las funciones en JavaScript tienen un método que se llama call. ¿Vale? De manera que si tú tienes una función, bueno, por ahí teníamos la función tutu, ¿de acuerdo? Yo puedo decir tutu.call, ¿de acuerdo? Y llamarla con incluso. Ahora, el primer argumento, bueno, de hecho, sí, o sea, ¿cómo se llama call? Pues se llama con un primer argumento, que enseguida voy a eso, y luego los parámetros que reciba tutu. ¿De acuerdo? Por ejemplo, yo qué sé, 2, 7, por poner, o 2, 7, 9, ¿vale? Que era nil is not defined. No es nil, es null, ¿no? Me fui del lenguaje. ¿Y son 2 L's? Sí, ¿no? ¿Vale? Últimamente, cada vez el Alzheimer me come. Vale, entonces, ¿cuál es el primer argumento? El primer argumento, y esa es la utilidad de call, es el this de la función. Es el this de la función. Es el contexto de la función. Si yo quiero usar esa función en JavaScript, tú puedes coger cualquier función y usarla como método, en cierto modo. Y no solamente usarla como método, sino asociársela a cualquier objeto que tú quieras. Es decir, tú eres ahora el método de este objeto. Y eso es lo que hace call. O eso es una de las cosas que hace call. De manera que call se llama, en este caso, como la función tutu no hace en su código ninguna alusión a this, pues no tiene ningún efecto y por eso puse el null ahí, por poner algo, porque algo tengo que poner entre el parámetro, ¿de acuerdo? Pero realmente aquí se pasa el objeto sobre el que queremos que el this lo referencie. El this lo referencia. De manera que yo puedo tener un método, por ejemplo, de un array. Los arrays aquí, antes dije un array, ¿no? X e Y. Y era un array y el array tiene un método slice y si yo le hago y slice 2, me dará lo que es el array i desde el tercer elemento. ¿Se ve?
Pero si yo tengo un objeto que no es un array, todavía puedo llamar al método slice, aunque no sea un array, diciendo, pues cojo un array, le digo punto slice, y eso es la función slice, y luego le digo punto call, y luego le digo sobre qué objeto quiero que actúe, ¿de acuerdo? Que si tiene, hombre, si no tiene sentido y acogido, puede acabar petando, pero se ve, y aquí le paso el objeto que yo quiera, el objeto chuchu, supongamos que en nuestro caso es el objeto arguments del que estamos hablando, y luego le paso los argumentos, pues quiero desde el tercero, ¿de acuerdo? En este caso arguments no existe porque no estoy dentro de una función, arguments solo existe dentro de una función, esto daría, pero esto es legal, ¿de acuerdo? De manera que, aunque arguments no es un array y arguments no tiene un método slice, lo que sí podemos decir es, cojo un array que ya exista. De hecho, aquí podría haber creado un array vacío. Quien dice array prototype, ¿vale? Cojo un array, corchetita abrir, corchetita slice, punto call, le paso como primer argumento arguments, y ahora ya el slice dice, no, yo sobre quien es mi dis es arguments, y dices, mira, a partir del primero, y entonces ahí ya estamos cogiendo todos los restantes argumentos, todos los que se está llamando a la función tutu. ¿Se ve? ¿Quién es el array prototype? Es el prototipo de los arrays. Todos los, en JavaScript, en el sentido antiguo y estricto, y también hoy en día, eso es verdad, en realidad las clases no son sino un wrapper alrededor de cómo funciona realmente la herencia, que es basada en prototipos. Es un lenguaje basado en prototipos. Y eso significa que en realidad, un poco como en Ruby, como ya vieron en el EPP Ruby, Ruby digamos que tú puedes heredar de un objeto. Puedes heredar de un objeto. Y en cierto modo, el concepto de clase en JavaScript son todos los objetos que heredan de un objeto dado. ¿Se acuerdan que en Ruby las clases son objetos? Y en realidad, pues en JavaScript también los objetos heredan de objetos. Y en cierto modo, el objeto del que heredan en la jerga es el prototype. ¿Vale? O sea que el array prototype es el objeto prototipo. Y desde el objeto prototipo, como el objeto prototipo es un array, pues sí que tiene un método call. Y entonces calls arguments one. ¿Estamos? De manera que ahora lo que tenemos que hacer es que nosotros vemos esto, punto rest, bueno, lo vamos a parsear, vamos a obtener el AST, vamos a buscar por los nodos punto rest, bueno, punto algo, donde aparezca el spread en una... ¿Qué tipo de nodos tenemos que buscar? Entonces, tenemos que buscar nodos de tipo function, ¿no? Tenemos que buscar nodos de tipo function. En los nodos de tipo function nos tenemos que ver cómo se ve este nodo, el punto rest. Cómo se ve el operador de spread. A ver si aquí hice una... Vale, sí, aquí hay un... No, este es un árbol de prototype, pero no he puesto un árbol de... No. Bueno, es igual. Ah, sí, aquí hay uno. De nuevo tenemos nuestro ejemplo, ¿de acuerdo? Con el punto rest. Y aquí lo que he hecho es una versión compactada del árbol usando la... Y fíjense cómo... A ver si caben los dos en uno. Bueno, si no, más fácil al final. Nos vamos aquí. Nos vamos aquí. Command V. ¿De acuerdo? Y claro, la función tutu es esta function declaration, ¿de acuerdo? ¿Se ve? Y la function declaration tiene el ID, que es el de tutu, pero a nosotros lo que nos interesa es esto, el punto rest, ¿de acuerdo? Y el punto rest, vemos que, claro, está dentro de params, si lo hubiera elegido todo esto, ¿de acuerdo? Estaríamos, no lo está encontrando lo suficientemente bien, pero bueno.
Estamos en el array params, que son los parámetros de la función, que es un hijo del nodo function declaration. Y dentro de params tenemos la parte de la X, ¿de acuerdo? La parte de la X, que es, ¿dónde está la parte de la X? A ver, aquí arriba, ¿de acuerdo? Esta es la X. Y ven el nodo rest element. O sea que lo que tenemos que es buscar por los nodos rest element. Y esos nodos son los que, de alguna manera, los tenemos que cargárnoslo y sustituirlo por el árbol de array. Ya lo he quitado. Array.prototype.slice.call, pasarle el argumento del objeto, y el objeto que es el parámetro, ¿de acuerdo? Que es lo que ponga aquí en REST, porque se ve aquí, dice argument, donde estaba el REST element, y tiene el identifier, que en este caso es REST también. Y entonces ese REST de ahí es el que le tenemos que hacer el slice, ¿vale? Con número de corte en el slice, el número de parámetros que hay antes. ¿Se están situando? Vale. No sé qué. Eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a por ello. Entonces nos vamos aquí, spread operator. Bueno, cerramos esto para que se vea más grande. A ver, un poco más chico. Y vamos a... Esta es la función. Sí, está casi todo cabe. Entonces, vamos allá. Lo primero, bueno, lo primero realmente, aquí tenemos el código que es este, function tutu xrest, y le he puesto un módulo export tutu para luego poder hacer la prueba y cargar el código generado, ¿de acuerdo? Le añadir el módulo export igual a tutu para que funcione como una librería. Pero el resto es el código del que estábamos hablando. Y, claro, como tenemos que... fíjense que tenemos que hacer el array prototype slice call, ¿de acuerdo? Que tenemos que construir ese árbol. Y ese árbol, en ese árbol, array.prototype slice call, ¿cómo es ese árbol? ¿Ustedes qué es ese árbol? ¿Hacia dónde se une? O sea, si yo, fíjense que si es array.prototype.slice.call, si es array.prototype. Array.prototype, ¿qué pinta tiene ese árbol? ¿De qué tipo es? Member expression, muy bien, member expression. Yo lo voy a resumir por un punto, ¿de acuerdo? Por aquello de que es el punto, pero que el punto sería realmente en el nodo de tipo member expression. ¿Y ustedes qué creen? Que si yo voy a hacer array.prototype.slice.call, ¿cómo es el árbol? ¿Cómo se hunde? O sea, ¿cómo creen ustedes? Porque aquí tenemos el hijo object y el hijo, ¿cómo se llamaba? Property. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tendría el membership, que ya dije que es el punto, ¿vale? El membership, el member expression. Entonces, aquí, ¿cómo se parentiza esto? ¿Qué hay que...? ¿Se entiende la pregunta? Es la misma pregunta de siempre. Entonces, ¿qué creen? ¿Esto es así? No, ¿verdad? Eso está mal. Muy bien. Ya lo están pillando. Eso está mal. Porque estás haciendo que ya están locos. ¿De acuerdo? Pues array.prototype.slice.call. ¿De acuerdo? O sea que esto es el punto. Aquí estaría el call. Este es el hijo object. Este es el hijo property. ¿De acuerdo? Y aquí estaría otro punto. Otro member expression. Y entonces este es el hijo object. Este es el hijo property.
y este tendría slice, y este es otro punto, ¿de acuerdo? Este sería el CB, ¿de acuerdo? De manera que el árbol que te queda, o sea, es un árbol como este, ¿vale? A ver, por ahí lo tenía yo el dibujito. No, lo pasé para acá. ¿Vale? Pero es este árbol. ¿De acuerdo? De manera que te queda array hundido, array prototype, etcétera, etcétera. Ahora tenemos que construir el árbol, porque vamos a tener que insertar ese árbol. ¿De acuerdo? Entonces, como parte de la tarea, creamos el arbolito. ¿Cómo creamos el arbolito? Con el builder, o incluso a mí el builder a veces me cuesta encontrar en la documentación, porque parámetros tal. A veces es una forma barata. ¿Cuál es la forma barata? Llamas split.parse, quitas la parte de arriba del target. ¿De acuerdo? Vale. O sea que puedes hacer las dos cosas. Pero en este caso, como estamos en AST Tapes, vamos a usar el builder. ¿De acuerdo? Entonces usamos el builder y vamos usando el builder. Ya hemos importado los builders, ASP, ¿de acuerdo? AST Types. Entonces dice, mira, me haces un member expression de un member expression. El array prototype es el más hundido, ¿de acuerdo? False porque no es computer, ¿de acuerdo? No es un computer, false. Y luego el otro member expression tiene ya el slice y el más superficial tiene el core, como lo hemos visto ahí. ¿Sí? Luego ya tenemos construido esto que es el algoritmo auxiliar que en algún momento vamos a tener que meter en el AST. Este era el código de entrada, lo recordemos, es el de la función tutu, ¿vale? Y lo que hacemos es hacerle el parsing al código de entrada y ya tenemos un AST, ¿vale? Lo estamos compilando con Flow, que ya hemos dicho que es un compilador de TypeScript de React, ¿no? Una especie de variante de TypeScript, porque es la de React. Y ahora, eso, está claro también lo que tenemos que hacer un visit. Tenemos que visitarlo y tenemos que buscar los nodos member expression. Bueno, los nodos member expression, perdón. En este caso, los nodos function, ¿vale? Perdón, he ido de madre. Entonces, los nodos function, visit function es en el estándar de ES types, se llama, function. Si visitas un nodo function, eso va a entrar tanto si es una arrow function como si es una función normal, ¿de acuerdo? O sea que entra en todos los tipos de función que hay. Función expression, función declaration, función arrow function, expression, etc. Por lo tanto, eso va a entrar siempre. Y nada, lo que hacemos es, en este caso, necesitamos siempre hay que irse al AST, al nodo del AST, para tenerlo a mano y lo dejamos en la variable orden. Vamos a recorrer primero los hijos. ¿De acuerdo? Hacemos un recorrido de todos los hijos y después de hacer el recorrido de todos los hijos, nos interesa saber cuántos parámetros hay antes del punto, de manera que vamos en n hay el número de parámetros que hay antes del porque ya vimos que en el slice, cuando lo llamemos, le tenemos que pasar el n para decir desde aquí es lo que es el resto. ¿Se ve? Por eso calculamos el n. Y claro, el punto tiene que ser el último argumento. O sea que si hay un spread operator, es el último. ¿De acuerdo? Así que nos vamos al último. Entonces decimos last r es no de params n. Fíjense que aquí lo que tenemos es no realmente, lo que tenemos es el nodo del AST que corresponde al último parámetro. ¿Se ve? Que ya hemos visto que tendría que ser del tipo REST element, fuera, ya vimos en el árbol como era, y vimos que son del tipo REST element. Luego tiene que ser un REST element si es un spread. ¿Sí?
y por lo tanto lo que tenemos que hacer es comprobar que es un rest element. Si no es un rest element, no hay tarea que hacer, porque ya lo dejamos como está, quieto. Y entonces lo que hacemos es un return. No hago nada. ¿Vale? O sea que si no es un tal, return. Si no, lo que hago ya es del mismo array. Fíjense que la función tiene el atributo params, que es los hijos, es uno de los hijos. Y es el hijo que contiene todos los árboles de los parámetros. ¿Vale? Bueno, en su mayoría, todos los hijos, todos los árboles de los parámetros suelen ser nodos identificadores. Pero eso es verdadero siempre, que todo parámetro es un nodo identificador. No, es más complicado que eso. Me acuerdo, porque tienes declaraciones de valores por defecto, puedes decir A igual a 4, el parámetro, hay un parámetro A que si no me lo pasan vale 4, etcétera, etcétera. Entonces, puede ser más complicado, puede ser un algo más complicado, pero si lo simplificas casi siempre es función, recibe A, B, C. Bueno, la mayor parte del tiempo son árboles identificadores. Entonces, claro, ya tenemos el árbol no de punto params, con todos los parámetros, pero el último ya hemos detectado que es un rest element, lo sacamos, ¿de acuerdo? No, tú ahí no vas en ese array, tú desapareces, ¿vale? Con eso ya estamos haciendo que desaparezca. Y luego vamos a crear la declaración. Y claro, lo que decíamos es lo vamos a sustituir por... ¿Dónde estaba eso? Lo vamos a sustituir por, creo que estaban los apuntes por ahí para arriba. El punto lo vamos a sustituir por var rest, donde rest es el nombre del parámetro, el identificador del parámetro. Si lo llamo en vez de rest, lo llamo chuchu. En este ejemplo lo hemos llamado rest, pero var, la variable que me declaraste ahí, igual a array.prototype.slice.call, pero que bueno, esa parte del árbol ya la tenemos montadita con el builder y le tenemos que pasar arguments, coma 1, ¿de acuerdo? Coma 1 o coma 2, coma 3, coma n, donde n es el valor que tal. Luego, ahora lo que hacemos, bueno, ¿qué tipo de nodo es un var? Es un variable declaration, ya más o menos tenemos que, es un variable declaration, que siempre los variable declarations tienen un var declarator, porque tú puedes decir A igual a 4, B igual a 5, C igual a... Y es el A igual a 4 es el variable declarator, mientras que el variable declaration es todo. ¿Sí? Por eso es la diferencia entre variable declaration y variable declarator. O sea que un nodo variable declaration siempre tiene un nodo variable declarator, ¿de acuerdo? Y en last_arg.argument está rest, ¿no? Porque ya habíamos cogido el last_arg, ¿vale? Y entonces, sí, esto quizás tendríamos que verlo aquí, lo teníamos abierto aquí, me parece. Rest, y ¿dónde está? Aquí estamos. ¿Ven? Es el hijo argument. ¿Lo ven aquí que es el hijo argument? Luego en last_arg.argument tenemos el nombre, rest, y entonces le metemos el mismo nodo last_argument, el nodo del identificador, lo estamos metiendo aquí. ¿Lo ven? Y ahora sí, ahora teníamos en Slice Expression, ya habíamos montado todo el arbolito, el arbolito del, ¿por dónde estaba? Aquí, el arbolito del array prototype, bla, 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 bla. Entonces se lo insertamos aquí en la call expression. Porque claro, tenemos que montar un nodo call expression, ¿de acuerdo? Eras var rest. Aquí está, variable declarator, ¿de acuerdo? Fíjense que un argumento que recibe ahí arriba, el primero es var, ¿de acuerdo? Que es el tipo, porque en una variable declaration
uno de los atributos que tiene, podríamos haberlo visto, es el tipo. Puede ser un let, puede ser un const, puede ser un var. Bueno, pues es de tipo var. Y me declaras un variable declaration, rest, ¿de acuerdo? Ahora un call expression, porque vamos a llamar a slice, ¿vale? Y ahora le metemos toda la expresión. Aquí insertamos todo el árbol. ¿Y sobre quién se hace el slice? El this, que es el árbol de arguments, ¿vale? Lo creamos, una identifier. Arguments al final es una identifier. ¿Y cuántos? N, donde N es este valor, no de params.length menos 1. ¿Vale? Bueno, con este bollo de aquí, lo que hemos hecho es construir el árbol. De nuevo, digo lo mismo que antes. Puedes usar el builder, es decir, tiro de split, tiro de flow, le meto el código, tal, le quito toda la parte del programa y de no sé qué, y ahí quedó. Bueno, ya es más rápido que estar recordando toda la API y consultando la documentación. ¿Vale? Pero claro, con esto solo lo tengo construido. Ahora tengo que meterlo. ¿De acuerdo? Tengo que meterlo. Entonces, claro, fíjense que Paz es el nodo que, bueno, es el nodo de Paz, ¿vale? Pero que es el metanodo que tiene las propiedades para manipular el nodo, ¿vale? Entonces, pero que estamos en un nodo del tipo función y ya sabemos que el nodo de tipo función tiene un hijo que se llama body, que es la block statement. ¿De acuerdo? Bueno, estamos usando los es una función que no tiene body, ya eso no funciona. ¿De acuerdo? O sea, una medida funcional, no tampoco, no funciona el 100% de los casos. ¿Vale? Habría que hacer el caso aquí. Si es una función sin hijo body, pues. Vale. Pero bueno, tiene la block statement, que tiene un body, que a su vez tiene un body, ¿de acuerdo? Y ahí en el body es el array. Ese sí que es el array que tiene todas las sentencias que forman parte de la decisión. Viendo las partes de la decisión. ¿De acuerdo? Digamos, lo que queremos es insertar que la primera de todas es lo mismo que hacíamos en el escritorio. La primera de todas sea el var es array prototype, no sé qué, y tal, var rest igual a array prototype. De manera que, claro, como ya la hemos montado aquí, me buscas desde arriba, desde la función, el body, y en el array me metes el primero, este. ¿Sí? ¿Hasta aquí bien? ¿O están ya perdidos? Vale. Le queda el atributo rest al árbol todavía, es decir, que aunque lo quitamos, cuando haces un console log o tal, le aparece el atributo rest, está null, pero como tenía el atributo rest, nos lo cargamos para que quede más limpio. ¿De acuerdo? El eteno de punto rest. En JavaScript puedes cargarte una propiedad de un objeto con la palabra delete y el nombre del atributo, pasas hasta el atributo y te lo cargas. De manera que ahora, si lo corremos, control U, control D, estoy en el, y este se llama, pues hacemos node o, creo que es un ejecutable, spread operator, pues te ofrece como salida efectivamente la salida cambiada, ¿no? Ahora donde decía .rest lo ha convertido, fíjense que solo tiene un compilador de ECMA 5 o de ECMA 4, porque ya no aparece el punto y esto sí, todo se conoce, array.prototype slice, de manera que si yo hago ahora un node y hago pues yo qué sé, un tutu igual a require. Bueno, no lo redirigí, voy a redirigirlo a la salida.
salida.js. Hago un node, hago un tutu igual a require salida.js. Pues, a ver. Ah, madre mía, qué tontería. Move salida.js a salida.commonjs, ¿de acuerdo? Para que no proteste. Node, ahí está. Y aquí es commonjs, ¿de acuerdo? Y ahora ya, pues, si decimos tutu, ¿qué hacías? Le sumaba la longitud, ¿no? O algo así, 5,8,9,2, no me acuerdo lo que hacía el código, a ver, por ahí. Le sumaba el primer elemento, ¿de acuerdo? Pues sería 5 y 8, 13, ¿no? ¿Sí? Bueno. ¿Preguntas? ¿Dudas? Vamos a seguir con el otro ejemplo. A ver si aquí se me ha olvidado decir algo. No, yo creo que hemos comentado todo lo que había que comentar. Ryan Shift, esto, Issue Responsibility, también lo hemos dicho. Todo esto lo hemos dicho, sí. El tercer ejemplo, que en el tiempo que acaba vamos a intentar abordar, es comprobar si una... fíjense que sí, que en más 6 se introdujeron las arrow functions. Las arrow functions son muy chulas. Ya a la gente le gusta mantener su código de nuevo limpito y actualizado. Entonces puede decir, bueno, pues voy a intentar cambiar todas mis functions a arrow functions. Pero es que no son lo mismo. No tienen la misma semántica. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre una arrow function y una ordinary function? El list en la función funciona diferente a la función. Exacto. Lo que la diferencia es su tratamiento del list. Son tratamientos distintos del list. Y vamos a hablar primero un momentito acerca de cómo cada una trata el list. El contexto, el objeto al que se refieren si aparece la palabra this. Porque la palabra this puede aparecer dentro de una arrow function también, ¿de acuerdo? La mayor parte de las veces vemos las arrow functions y no tienen un this, porque esa es un poquito la idea, pero se refieren a cosas distintas. Entonces, Spread Operator lo cerramos, Visit Member Expression también lo cerramos, y aquí hay un ejemplo que intenta ilustrar, que es el que tienen en los apuntes, cuál es la diferencia entre una arrow function y una ordinary function. En una arrow function, siempre el valor del this se toma del ámbito léxico. ¿Sabemos lo que es el ámbito léxico? ¿Qué es el ámbito léxico? Donde están declaradas las variables, ¿de acuerdo? Donde están declaradas las variables. El ámbito léxico es el ámbito de un programa, en Java, en C, en lo que siempre hemos llamado, esta variable es local a esta función. Esta variable es global y es de todo el programa. El ámbito léxico, si digo ámbito léxico, me refiero al ámbito como se concibe en cualquier lenguaje de programación. Es léxico porque en cierto modo es el orden de anidamiento de las funciones, te va dando cómo es el ámbito. De manera que las arrow functions, si tú ves un this, lo que se va a hacer es decir, bueno, ¿y dónde está el objeto último? ¿De acuerdo? En el ámbito de la... Vamos a ver, ¿dónde está el this? Mientras que las funciones toman this del objeto de contexto. ¿Qué es el objeto de contexto? Ya dijimos que el ámbito léxico es el de toda la vida, es el ámbito de anidamiento de las funciones. ¿Qué es el contexto?
¿Qué significa ahí la palabra objeto de contexto? Vale. Pues nada, cuando llamas a x.f4, ¿de acuerdo? Es lo que está a la izquierda del punto, el contexto, de cierto modo. ¿De acuerdo? Es lo que está a la izquierda del punto. Es el objeto con el que me llamaron. El objeto con el que me llamaron. Y el contexto y el ámbito son cosas que suenan parecidas, pero no son lo mismo. Porque aquí dentro de f, si f es una función ordinaria, this va a referir a x. Pero si f fuera una arrow function, como creo que esta sintaxis estaría prohibida, pero podríamos usarla de corchetes o algo así. This sería el this del ámbito, de la función que... Vamos a ver un ejemplo aquí. Y lo que hago es crear un objeto. Lo que hacemos es crear un objeto. Vamos a cerrar esto. El objeto solo tiene un atributo, myVar, que la ponemos a G, simplemente para hacer las pruebas, y un método en el cual se va uno a referenciar al this, ¿de acuerdo? Y que es de una función ordinaria, es una función ordinaria. De manera que en gfunc el this va a ser tomado del contexto. Eso significa que este this myVar evidentemente va a dar G, porque es una función. ¿Lo ven? Este console log this myVar, quieto ahí, no, hop, a ver cómo lo hago para que no se meta. ¿De acuerdo? Este va a dar G, claramente. Ahora, dentro de la función, vamos a crear un nuevo objeto. ¿Vale? Dentro de la función gfunc, vamos a crear un nuevo objeto que tiene también, este objeto tiene un atributo que se llama myVar también, pero ahora lo vamos a poner a foo, y cuando valga foo es que estás, en cierto modo, dentro de este objeto, estás usando este objeto, tiene el myVar a foo, tiene una arrow function, ¿de acuerdo? Que escribe this.myVar. Y la pregunta es, ¿de dónde obtiene el this? Y digamos que el this aquí es el this más cercano, en el ámbito léxico, ¿vale? Es el this más cercano en el ámbito léxico. Y como la arrow function, la A, no tiene this, lo obtiene del ámbito más cercano. Y el ámbito más cercano, fíjense que esta función está anidada en la función gfunc, y la función gfunc sí que tiene un this, porque es una función ordinaria, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, digamos que el this aquí se va a referir al contexto, o sea, va a ser el this del contexto, pero tomado en el ámbito. Ese es el contexto de gfunc. ¿Se ve? O sea que, digamos que cuando aquí creo esta esta función y llamo a A, ¿vale? Dis.a, como dis.a lo que hace es un console log de this.myVar, y este this lo busca primero en el contexto. ¿Quién tiene un this? La función gfunc. Entonces, es el this de la función gfunc. De nuevo, al final es un contexto, porque this.algo es siempre el contexto del objeto. Es el contexto de la función gfunc. Y por eso sale aquí G. ¿De acuerdo? Sale el de. Sin embargo, aquí el this de myVar, como esta es una ordinary function, tiene su propio this, ¿de acuerdo? Y cuando se llama a object function, el this refiere a object. Vale, ups, estamos pasados de... Lo dejamos aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta?